En primer lugar vamos a dar la bienvenida a Daniel Baldi, es técnico deportivo en fútbol, gerente general de la Fundación Celeste. Su presentación se titula Preparación para el fútbol y la vida. Invitamos a Daniel que allí concurra, es además escritor, un reconocido escritor de libros infantiles que ha vinculado siempre a su pasión y a su vida, que es el fútbol. ¿Y lleva cuántos libros ya, Daniel? 18. 18 libros. 18 libros. Bienvenido. Muchas gracias. Estamos muy en hora, así que Ahí va. Bueno, la jueza ahí con la tarjeta. Bueno, buenos días, un placer esta invitación. Me pasa algo que me sucedió toda la vida. No es que no me guste estar de traje, ni mucho menos. Lo que pasa es que tengo una jornada amplia y traté de venir vestido de una manera que acá no quedara ridículo y que a donde voy ahora después tampoco quedara ridículo. Si venía de traje iba a quedar ridículo seguramente. Entonces, y no me da ni siquiera el tiempo para andar cambiándome, ni mucho menos. Entonces me pasa lo que me pasó más o menos toda mi vida, de estar en el fútbol y parecer un bicho raro y que como que no encajaba dentro de esos prejuicios que hay del futbolista. ¿Por qué? Porque estudiaba y leía, entonces estaba fuera del circuito del futbolista clásico y tampoco encajaba en el circuito literario y cultural porque venía del fútbol. Entonces nunca encajé en ningún lado y bueno, sigue siendo así mi vida. No me cuesta para nada estar ahí en ese híbrido ahí en el medio. Semana de la calidad. A mí no estudié la etimología de la palabra, pero a mí me suena a calidez. Calidez tienen mucha semejanza y creo que no puede haber calidad si no hay calidez. Yo creo que la calidez, y sobre todo cuando hablamos de calidez humana, es esencial para cualquier cosa que uno emprenda en la vida. Y el fútbol, el deporte en sí, pero sobre todo los deportes grupales, te aportan valores exquisitos para la calidez humana, pero sobre todo valores que perfectamente se podrían implementar en cualquier orden de la vida. De hecho, a mí me sirve muchísimo para abordar mis libros, la temática de mis libros, que no son libros de fútbol, sino son libros, historias de vida que tienen algún anclaje dentro de este deporte. El fútbol te aporta responsabilidad, como bien decía Miguel, desde muy temprana edad en las inferiores. Los entrenamientos son a las 8:30 y te hacen estar a las 8, justamente porque es obligatorio crear esa media hora de vestuario, como le dicen, el famoso vestuario. Ustedes se preguntan, ¿qué es el vestuario? ¿Hacemos el vestuario? ¿Cómo? El vestuario es eso, estar ahí tomando mate, comiendo bizcocho, y tenés que estar a las 8. Y 8:30 es cuando arranca, digamos, el laburo, el trabajo en cancha. Y si no estás 8:30 hay multa. Y después la multa, ¿para qué se utiliza? Para comer asado. La plata que te sacaron se destina al grupo. Y eso ya es una enseñanza desde muy temprana edad, el ser puntuales, cosa que nos cuesta mucho, Miguel decía, y si no tenés multa. Y el no poder faltar a tu trabajo, a tu entrenamiento, porque si faltas, esa competencia interna, sana, linda, los futbolistas decimos, lo único que nos dejó el fútbol fueron las amistades, y es cierto, lo dice hasta el más pobre, hasta el más rico, porque justamente el deporte te da eso, te da lazos humanos y el saber que para que vos hagas goles, antes tiene que haber un mediocampo que luche y te dé la pelota limpia para que vos hagas el gol, pero antes del mediocampo tiene que haber alguien que robe la pelota en el fondo o ataje esa pelota, y esos roles están bien establecidos. Y eso ya uno nace con ellos y se va formando con ellos. Pero para que el arquero pueda atajar esa pelota, el defensa la pueda quitar todo, tiene que haber, previo a eso, alguien que te haga la comida, alguien que te enrolle las vendas, alguien que te limpie el vestuario. Y todos valemos lo mismo, es una concatenación de hechos que si uno falla, es muy difícil que el 9 pueda hacer el gol. Después se lleva el aplauso y la tapa de las revistas el 9. Bueno, estamos acostumbrados a eso y son los que cobran más. Pero en definitiva cuando ganamos todos. Y esa unión el deporte te la da.
ese sacrificio, el entregarse por el otro, el barrer para adentro. ¿Qué se dice eso? Cuando hay que solucionar algo en la interna, se soluciona en esa media hora de vestuario, se habla con el técnico quizá una horita más, pero para afuera mostramos unión. Esta selección uruguaya a nosotros nos tiene que enorgullecer, porque si hay algo que supo hacer Tavares es justamente eso. Y hay una regla que está implícita desde el primer día en el complejo de Uruguay Celeste, que es, desde que se entra, primero hay que dejar el celular, hay que dejar cosas que desatiendan y que puedan llevar a no estar armando el grupo ahí adentro, y desde que se entra se tiene que saludar de la misma manera, seas de la sub-15 de Uruguay o sea Luis Suárez, que llega de Europa, al portero del complejo, a la mujer que limpia, al utilero, al cocinero, al flaco Pagani que está ahí, no sé bien cuál es su función, pero es un maestro, y después sí, a los compañeros. Y si alguno se saltea eso, el maestro tendría que parar. Primero lo señala, después lo vuelve a señalar, segunda vez, tercera, ya no puede formar parte de este proceso porque hay algo que no estás entendiendo, que todos valemos lo mismo acá adentro. No hay jerarquía, no hay nada. Y eso después se transmite para afuera. Y somos un ejemplo en ese sentido. Y los jugadores lo han asimilado de tal manera eso, que las cosas que hay que corregir se corrigen adentro, y para afuera tratamos, yo digo tratamos porque soy gerente de la fundación, justamente una fundación que crearon los jugadores, con esos valores, con esos conceptos. Entonces el fútbol es exquisito para el aprendizaje y para la calidez humana y para un montón de valores. Y acá muchas veces, en el Uruguay, mucha gente externa al fútbol, que invadió el fútbol con la intención de generar dinero para sus bolsillos, trató de perjudicar al jugador, y con mucho éxito. A mí me pasó, yo fui jugador de fútbol muchos años de mi vida y conocí personas nefastas como mi representante, que, por ejemplo, el primer pase que yo tuve a México, me dijo que iba a cobrar un dinero, que de hecho era lo que percibía por mes, y que iban a pagar un préstamo por mi X monto. Y yo inmediatamente hice algo que no le gusta a la gente acá que gobierna los jugadores de fútbol y las instituciones deportivas, que es, estudié, me interioricé y velé por mis derechos, y dije, a mí me corresponde el 20% de esta transacción. Ya no le gustó eso, como, ¿qué estás diciendo? Y sí, tenés razón, te lo va a pagar el presidente de la institución del Cruz Azul de México en cuanto llegues allá. Me acuerdo que viajé, llegué, estuve con el presidente, no me mencionó esa plata, pasaron los días, seguía sin mencionármela, llamo a mi representante y le digo, Pablo, no voy a dar más nombre, Pablo, estuve con el presidente más de una vez y no me menciona el tema del 20% que vos me dijiste. No te puedo creer, ya lo llamo, quédate tranquilo que mañana lo cobras. Pasó lo mismo, volví, pasaron los días, lo veía al presidente, lo vuelvo a llamar a los 15 días y le digo, mirá, estuve con el presidente más de una vez, sigue sin mencionarme este 20% que a mí me corresponde. No, en serio, no, pero no puede ser, dejá que yo lo llamo. Bueno, así estuve como 4 veces, me sucedió lo mismo, hasta que un día, sin saber qué hacer, dije, bueno, no voy a ir a entrenar. No voy a ir a entrenar, que me llamen y les diré por qué no voy a entrenar, pero la cuestión es que yo quiero ese 20% que me corresponde. No fui a entrenar y me llama el presidente esa tarde. Daniel, ¿no fuiste a entrenar? Quiero saber qué te pasó. Digo, mire, presidente, hace 3 meses que estoy acá, a mí me había dicho mi representante que el 20% que a mí me correspondía del dinero de mi transacción me lo iba a dar en cuanto llegara. Y no. ¿Qué? Me dice. A ver, venía a mi oficina, voy a la oficina y le empiezo a explicar la situación, y él empieza a sacar hojas del escritorio. Me dice, primero, la transacción de tu pase no fue ese monto que te dijeron a vos, sino que fue y era 3 veces más. Me dice, antes de que vos vinieras acá a México, vino tu representante y nos dijo que vos estabas pasando necesidad en Uruguay y que si no te podíamos hacer el giro a tu tía,
y me señala ahí una persona que yo no conocía, un nombre de una mujer que nunca había escuchado en mi vida, porque estabas pasando necesidad y te lo hicimos, y lo que vos cobrás, nos dijeron que vos aceptabas cobrar eso, porque en realidad cobraba yo el doble, pero se tenía que pasar la plata entre varios que habían estado mordiendo en la transacción. Entonces ese paisaje surrealista es el que campeó siempre en este terreno. Y los jugadores de fútbol que tenemos, venimos de lugares con calidez y calidad, nos aterran esas cosas. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál fue siempre el problema? Hay una frase de Saramago que dice, siempre me dicen que haga ejercicio por mi salud y porque me va a hacer bien, pero nunca escuché que se eligiera un deportista que tiene que leer. Y tiene razón Saramago. Generalmente se tiende a separar, y una pregunta muy frecuente cuando yo voy a dar charlas a las escuelas y a los colegios, que me hacen los niños es, ¿qué te gusta más? ¿Hacer deporte, jugar al fútbol o escribir? Y yo digo, las dos, y creo que son muy necesarias. Y en eso yo le debo agradecer a mi familia, que siempre me obligaron a hacer deporte y a estudiar de la misma manera, y no tenía ni siquiera la pena cuando me iba mal en el estudio que me digan, te saco el deporte, te saco el fútbol. No, tenés que ir, me sacarán otra cosa, pero deporte vas a seguir haciendo, a la par de la formación académica que uno puede recibir. Y le agradezco a eso, porque me sirvieron esos dos mundos para poder manejarme en uno y en otro. Yo tengo la disciplina hoy día de escribir a diario, de levantarme para escribir, así no tenga ganas de hacerlo, porque para jugar al fútbol lo tenía que hacer sí o sí. Y los sábados y domingos era el día que trabajábamos, no teníamos domingo libre, teníamos por ahí el lunes libre. Y cuando dejé el fútbol y empecé a cobrar aguinaldo, para mí fue una novedad. Digo, qué lindo está esto, porque el futbolista no cobra aguinaldo, no cobra salario vacacional, no tiene jubilación. Todo depende de lo que hace con sus patas en el momento en ese pequeño momento de 10, 15 años. Y en la educación pública que llevo a mi hijo a primaria, increíblemente, tiene una hora semanal de educación física. Cuando en otros países, aquel que anda bien en un deporte, voy a poner ejemplo Estados Unidos, básquetbol, fútbol americano, lo que sea, las universidades tratan de becarlo y de agarrarlo y darle todo servido en bandeja para que pueda ir a desempeñarse y progresar en ese talento deportivo que tiene y estudie. Acá hay un jugador de fútbol, Riolfo, que se fue a jugar afuera y cuando volvió a Uruguay quería dar un examen universitario y no le abrieron una mesa porque no estaba dentro de... Y era un jugador de fútbol profesional que se había ido a jugar al fútbol. Entonces faltó calidad y faltó calidez en esas decisiones. Yo creo que hay que emparentar mucho más. El jugador de fútbol siempre tuvo que optar entre estudiar o jugar al fútbol. En otros países, no tan lejanos como Argentina, los clubes, Boca, River, Vélez, tienen el instituto ahí mismo en el club, porque es loco pensar que la exigencia que tiene un entrenamiento de fútbol y de un joven jugador de fútbol, si todavía le pones que vaya a estudiar y se tome 2 ómnibus, demore 2 horas en llegar al instituto donde estudia, después vuelva, tenga que ir a la selección, al complejo de la selección que queda lejísimo, es inviable. Lo estamos matando en realidad en ese sentido, porque obviamente cuando somos jóvenes lo que más queremos es jugar a la pelota, pero si todavía le ponemos barreras para el estudio, y sin duda va a terminar siendo una opción. Y esa opción muchas veces de elegir el fútbol y dejar el estudio es arengada, es motivada, es alentada por estos representantes. Y claro, imagínense que yo me hubiese dicho eso a mi representante y no hubiese averiguado cuáles eran mis derechos, no hubiese leído, no me hubiese preocupado y nunca me hubiese dado cuenta los valores que se habían manejado en mi pase. Hoy día eso está cambiando y el maestro Tavares yo creo que es la gran cabeza de todo esto. De hecho, yo cuando dejo el fútbol, y a mí me daba pena ver las concentraciones, las casas clubes de los jugadores acá en Montevideo que vienen del interior y que tienen PlayStation y que tienen un montón de cosas, mesas de pool algunas, ping pong, y no había libros. Y
y los jugadores se quedan ahí adentro y horas interminables pasan y jugando al ping-pong y jugando al PlayStation. ¿Y por qué no armar una biblioteca? Y bueno, los dirigentes, algunos era como que me miraban y decían, biblioteca, estás loco. Y el primero que dijo que era necesaria una biblioteca y que me impulsó y me apoyó y enseguida me llamó, de hecho yo jugaba al fútbol todavía cuando tuve esa idea, y se venía el Mundial del 2010 y recibo un llamado y me dice, hola Daniel, ¿sí? ¿Quién habla? Habla el Oscar Washington Tavares, el maestro. Y yo, mi primera reacción fue, dale, ¿quién habla? No jodas. Fue esa. Y bueno, silencio en la línea, y me dijo, Daniel, habla así, el maestro Tavares. Oh, perdón, maestro, no lo quise, pensé, claro, aparte de jugar al fútbol, digo, no me va a citar. Entonces, jugaba en Bellavista, aparte al borde de la desaparición Bellavista, digo, ¿qué pasó? Y era que quería que le armara la biblioteca en el complejo. Una vez que la armé ahí, porque algo que le preocupaba a él era que ahí concentraba la selección mayor, pero no solo la selección mayor, sino que la sub-20, la sub-18 y la sub-15 se concentran ahí, entonces juegan al fútbol y después se quedan ahí concentrados. Y si vos estás ahí una tarde y ves al menos los lomos de los libros, capaz que vas, te pica la curiosidad, lo agarrás, ves, te enterás que hay un Galeano, un Benedetti, un Vargas Llosa, qué sé yo, un Stephen King, un Tolkien, que era lo que yo leí. Pero si no los tenés, es imposible que te genere curiosidad y es imposible que algún día te encuentres con un libro. E insisto, el jugador de fútbol generalmente sale de lugares muy bajos que vos les tenés que dar herramientas. Muchos que no llegaron ni siquiera a primera, hasta hoy día le siguen agradeciendo al maestro Tavares y a todos sus diferentes cuerpos técnicos porque le inculcaron eso justamente. Y hoy día tuvieron que dejar el fútbol porque no llegaron a una primera división, pero tienen esos valores bien establecidos y tienen la opción de ir a pedir trabajo y de llegar de una manera presentable, porque algo que te enseñan también es a sacarte los aritos, a sacarte el gorro y cuando hablas con una persona mirarlo a los ojos, llegar en hora y etcétera, y tener sacrificio y esfuerzo. Entonces cuando abrí esa biblioteca en el complejo, después abrí otras en otros clubes. Me quedó ahí, lamentablemente me llamó el dirigente Catino de Peñarol que quería abrir la biblioteca y fui a la casa club que tiene en Solimar, divina, había un espacio que íbamos, 300 libros conseguí de escritores para Peñarol, bueno, y a último momento cuando le íbamos a inaugurar, Damiani dijo que no era necesario y me tiró los libros para afuera de la casa club y ya donde terminaron, todos decían con amor para Peñarol, el club de mi vida, de mi corazón, terminaron en Wander. La abrí en Wander, increíblemente, esas cosas increíbles que suceden. Pero en fin, creo que hay que entrelazar mucho más la cultura, el deporte. Tavares lo hizo y hoy día los jugadores están logrando cambios. El año pasado ganaron el primer juicio a una empresa que estaba haciendo uso y abuso de esa poca preparación que tiene el futbolista y que la única batalla que tiene es salir a hacer lo que le gusta, que es patear la pelota. Lamentablemente nos dimos cuenta tarde de que varios estaban engordando sus bolsillos y nos estaban sacando la plata a nosotros y ahora bueno, tenemos que aguantar que nos digan golpistas, que nos digan, o el año pasado cuando se vieron un poco intimidados que dijeron, a nosotros nos gusta cuando el jugador de fútbol únicamente juega la pelota y no se ocupa de cosas externas, y claro, si empieza a ocupar de cosas externas vos volás en cualquier momento, obvio que te va a preocupar eso, pero se ha preparado el jugador de fútbol, está cambiando el aire, es algo bueno, tenemos que seguir en esto, primero porque son las caras que representan a este país, por suerte. Por suerte digo porque si fueran otras las caras que están en el mundo del fútbol que nos representan, hay algunos que nos representaron muchos años que hoy día están hasta en prisión, entonces está bueno darle ese poder al jugador de fútbol. El jugador de fútbol lo único que quiere es que se hagan las cosas transparentes porque siempre nos robaron desde hace mucho tiempo y simplemente exigimos que se muestren las cosas como son. Y que la torta se corte en tajadas iguales y que cada uno se lleve lo que le corresponde. Algo tan simple como eso. Y
y también estamos convencidos de que, y esta es una frase del maestro Tavares, de que el fútbol puede ser un vehículo esencial y muy importante para cosas que van mucho más allá del fútbol. Cada vez que hay un mundial, cada vez que habla un jugador de fútbol, cada vez que habla un técnico de fútbol, es un material muy, y de hecho mis libros que tienen algún tipo de relación con el fútbol, es un material exquisito. Es un material exquisito para los docentes. Yo voy permanentemente a escuelas y colegios y las maestras y los profesores me dicen: qué bueno, hemos trabajado tu libro porque claro, a través del fútbol entramos y se coparon y eso está bueno, es una herramienta para utilizarla. Para eso tenemos que cuidar a los protagonistas, darles la posibilidad de que estudien, tratar de incorporar deporte y educación para generar más calidez y mucho más calidad. Nada más. Muchísimas gracias.